Hola a todos los que nos ven y nos siguen en este canal. Vamos a continuar con la lectura del libro de Zecharia Sitchin, Las guerras de los dioses y los hombres. Hablamos la última vez de que la construcción de las grandes pirámides, Zecharia Sitchin nos iba a mostrar que fue construida por el clan de Enki, porque está en el territorio de él, ahí en África, en la península del Sinaí. Dice: a pesar de la rivalidad y de los recelos entre las dos dinastías divinas, existen pocas dudas acerca de que el verdadero trabajo de construcción del espacio puerto y de las instalaciones de control y guía recayeron en manos de Enki. Hay pocas dudas de eso. Y de su descendiente, del clan de Enki. Ninurta, que es del clan de Enlil, demostró ser capaz de llevar a cabo obras de represa y de irrigación. Recuérdense que las grandes represas ahí en Mesopotamia después del diluvio la hizo Ninurta. Los aterramientos, las terrazas para plantar en las montañas, fueron una obra inmensa de Ninurta. Pero no se le atribuye en ningún texto antiguo la participación de él o de otro descendiente de Enlil en la construcción de las pirámides. Entonces nos está diciendo, Ninurta demostró ser capaz de llevar a cabo obras de represa y de irrigación. Utu, otro hermano de Ninurta, Utu Shammah sabía cómo comandar y operar las instalaciones de aterrizaje y despegue, o sea, controlar el espacio puerto. El comandante fue él por miles de años. Pero solo Enki, el maestro, ingeniero y científico genetista, que había pasado por todo esto con anterioridad, tenía los conocimientos y la experiencia precisos para planificar las ingentes obras de construcción y para supervisar su ejecución. Entonces, Enki era el gran constructor y le pasa ese conocimiento a sus hijos, a sus descendientes. Por eso son ellos los que se encargan de la construcción de la grande pirámide y no los del clan de Enlil. No existe ni el más mínimo atisbo en los textos sumerios que dé a entender que Ninurta o Utu, del clan de Enlil, tuvieran algo que ver con la planificación o realización de obras de construcción relacionadas con el espacio. Cuando tiempo después Ninurta le pidió a un rey sumerio que le construyera un sigurat, esa edificación escalonada, tipo piramidal, pero escalonada, un sigurat, le pidió a un rey que le construyera un sigurat con un recinto especial para su pájaro divino. O sea, construyeme un edificio grande y déjame un espacio para colocar mi nave. En la parte más alta descendía la nave de él y ese era como el garaje de la nave. Ese sigurat tenía esa característica. Dice: Ninurta le pidió a un rey sumerio que le construyera un sigurat con un recinto especial para su pájaro divino. Ven cómo los Anunnakis se acostumbraron a que los terrestres le construyeran todo, le hicieran todo. Y por eso los necesitaban. Entonces le dice a ese rey y que le construye esa edificación con esa parte, con ese garaje encima para su nave espacial, pájaro divino. Divino porque es de Ninurta, que se le dice, se cree que es un dios, ¿no? Por eso cosas divinas, pájaro divino. Y pájaro porque vuela, es una nave, se eleva como al aire, como los pájaros. Para que le construyera un sigurat con un recinto especial para su pájaro divino. Y fue otro dios que acompañaba a Ninurta, el que le dio al rey los planos arquitectónicos. O sea que Ninurta no sabía mucho de arquitectura. Él le pidió al rey le dijo al rey que le construyera la residencia, el sigurat. Pero quien le dio los planos a ese rey, arquitectónicamente elaborados, fue otro dios. ¿Y quién fue ese? Fue un hijo de Enki, el dios Tot en Egipto, Ningisida, hijo de Enki, que era amigo de Ninurta, que eran primos, pero eran de clanes distintos, clanes de Enlil, clanes de Enki. Entonces ese otro dios fue Ningisida, que le dio esos planos a ese rey para que le construyera a Ninurta la casa que le estaba pidiendo al rey, el sigurat. Y las instrucciones de construcción se las dio ese otro dios, ¿no? Al rey.
Por otra parte, en varios textos se dice que Enki había transmitido a su hijo Marduk el conocimiento científico del que estaba en posesión. Marduk tenía, a todos sus hijos Enki le transmitía sus conocimientos, a unos más que otros. Entonces por eso yo al principio de estos vídeos que yo comencé a grabar con el libro perdido de Enki, aclaro muy bien en la introducción, ¿no? ¿De qué vale usted tenerle conocimiento si no es para compartirlo? Que se muere y se lleva todo, entonces no sirve, no le sirve a la humanidad, no le sirve a otros. Las cosas tienen sentido cuando usted las comparte. Lo que tiene, la riqueza intelectual o material. Está hablando que no sea egoísta, no sea avaro. Entonces fíjense, viene de los Anunnaki. Enki hacía eso, les repartía el conocimiento que él tenía a sus hijos. Y eso es lo que hace, dice el texto. A Marduk, era su hijo principal, le enseñó de todo. Dice, Enki había transmitido a su hijo Marduk el conocimiento científico del que estaba en posesión. Los textos hablan de una conversación entre padre e hijo que tuvo lugar cuando Marduk fue a su padre con una difícil pregunta: compartir el conocimiento. Si usted tiene conocimiento, es como una lámpara que usted enciende en su interior, y nadie enciende una lámpara. Hasta en el Nuevo Testamento Cristo lo dice, ¿no? Nadie enciende una lámpara para colocarla debajo de la cama, sino en un sitio alto para que ilumine a todos. El conocimiento que usted tiene para compartirlo, eso lo dice Jesucristo, ya en el Nuevo Testamento. El valor del compartir el conocimiento, y por eso le dije, fíjense cómo el egoísmo a dónde lleva. ¿Qué es lo que hace Estados Unidos con estos países y con todos los países del mundo? Vendiéndole tecnología. ¿Y qué sucede? Que todos los países que le compran tecnología a Estados Unidos caen en la dependencia de él. Dependen de él porque él le da el soporte a esa. Usted le compra un avión a Estados Unidos y él no le enseña a hacer el avión. O sea, no te transmite tecnología, no comparte tecnología. No, yo te vendo el avión, la tecnología es mía. Entonces, cada vez que tú necesitas piezas de ese avión, tú no la puedes construir, tienes que comprármela a mí. O sea, estás totalmente dependiente de él. Tú necesitas la tecnología del tanque de guerra que te vendí, tienes que comprármela a mí. No importa que usted sea europeo, que sea quien sea, es negocio. No me importa que seamos socios, es negocio. Entonces, cuando los europeos quieren, le compran un tanque de guerra a Estados Unidos, tienen que comprarle las piezas eternamente a Estados Unidos, porque Estados Unidos no le da la tecnología y el conocimiento para que la construyan allá. Y eso mismo lo hacen los europeos con otros países, construyen sus tanques allá, pero no le da la tecnología a los otros países, repiten el mismo egoísmo. Y eso es lo que Chávez comenzó en Venezuela, a traer empresas que estuvieran dispuestas a compartir la tecnología con Venezuela en la cuestión del petróleo, para que los mismos venezolanos tuvieran sus técnicos para ellos guiarse ellos solos, a hacer su trabajo en la industrialización del petróleo solo, o sea, compartir tecnología, el egoísmo, ¿no? Y eso es lo que está haciendo Rusia. En África, sobre todo, está compartiendo la tecnología para que los africanos se vayan enfrente y no caigan en esa dependencia de siempre tener que comprar la pieza a ellos. Que aprendan a hacerla en su propio país. Y eso es lo que no hace Estados Unidos ni los europeos. Han tenido a medio mundo esclavizado con ese colonialismo tecnológico. Venden el material, pero no comparten la tecnología. Para ellos, el egoísmo, ¿no? El egoísmo. Eternamente que se jodan los otros y que sigan comprándome a mí, dependen de mí. Entonces llegan los rusos, comparten la tecnología y los estadounidenses comienzan ya a desesperarse, ¿no? No, que los rusos están invadiendo América Latina, que están invadiendo a África, que le están descolonizando, le están quitando a los estadounidenses y a los europeos ese colonialismo tecnológico que tenían con los africanos y con otros países de nuestro continente. Están compartiendo tecnología. Colocan una base aérea en un país latinoamericano y le enseñan, forman a los astronautas de ese país para que conozcan la tecnología, para que ellos creen y tengan sus propios
lanzaderas de naves. Eso es lo que Estados Unidos no quiere y Europa. Y luchan para que uno no la tenga y dicen después que son los países amigos. Esa gente no tiene amigos, señores. Ven, aquí Enki la comparte, el conocimiento, comparte ya lo dice también, como dije, Jesucristo miles de años después, ¿no? Tener conocimiento es una lámpara, compártela, póngala donde ilumine a todos. No se quede con ella debajo de la cama. Ve cómo se adaptan estas cosas a la realidad que vivimos. No son textos antiguos y pronto, acabó, no. Esto hay que actualizarlo y adaptarlo y aprender algo de ello. Dice Enki diciéndole a Marduk. Enki le respondió a su hijo Marduk, hijo mío, ¿qué no sabes? ¿Qué más puedo darte? Marduk, ¿qué es lo que no sabes? ¿Qué más te puedo dar? Todo lo que yo sé, tú lo sabes. ¿Sabes dónde? Ustedes saben dónde Marduk le hizo ese reclamo a Enki, estando los dos en la luna. Pues no lo digo yo, lo dice el libro perdido de Enki, lo narra el mismo Enki. Fueron a la luna porque a Enki siempre le fascinó ese satélite. Hasta que Anu le dio permiso y estando aquí en la tierra Enki se llevó a Marduk y fueron los dos y duraron un tiempo largo en la luna, viviendo los dos ahí en Mesopotamia estaban. Y estudiaron el sistema solar desde la luna, que es más claro el espacio de la luna hacia allá que de aquí de la tierra. Ahí Enki creó, le dio el nombre a todas esas constelaciones, creó los símbolos del zodíaco, el nombre, todo, fue desde la luna. Y ahí fue que Marduk le hizo esas preguntas a Enki. Le reclamó, tú no me has dado el conocimiento de la vida y la muerte como se lo diste a Ningishida. O sea, la genética de poder hasta resucitar una persona, de manipular el ser, el cuerpo humano. Ese conocimiento tú no me lo diste. Él le reclama a su padre allí en la luna, estaban los dos. Y Marduk quiere regresar rápido a la tierra y dice Enki, no, espera, mira la maravilla que se ve de aquí, del espacio de la luna. Vamos a estudiar esto. Vamos a sacarle provecho a esta visita ahora. Y hace un estudio profundo, desde ahí hace Enki un estudio profundo del universo, sobre todo nombrar las constelaciones, enseñarle a Marduk todo eso. Es el contexto de ese diálogo, fue allá en la luna, según el libro perdido de Enki. Dadas las similitudes entre Ptah y Enki, Ptah es el nombre de Enki en Egipto, por una parte, y entre Marduk y Ra, que también el dios de Egipto es Marduk, Ra es Marduk. Por otra, no nos debería de sorprender en absoluto que en los textos egipcios se relacione a Ra con las instalaciones espaciales y sus obras de construcción. En esta labor recibía la ayuda de Shu y de Tefnut, Heb y Nut y de Tot, otros miembros del clan de Enki. Tot, el dios de lo mágico, el amigo de Ninurta del clan de Enlil, Ningishida, era Tot en Egipto. La esfinge, la guía divina que mostraba el camino hacia el este, exactamente a lo largo del paralelo 30, o sea, la esfinge de Egipto está con la cara directamente hacia el este, hasta a Sumeria, a Mesopotamia celeste. Dice, mostraba exactamente a lo largo del paralelo 30, mostraba el camino. Tenía los rasgos de Or-Akti, halcón del horizonte. O sea, los rasgos faciales de la esfinge, dice que tenía los rasgos que era el epíteto de Ra. O sea, tenía los rasgos de Marduk, la esfinge que hay en Egipto al principio. Después la cambió por la de su hijo Osiris. Una estela erigida cerca de la esfinge en tiempos faraónicos lleva una inscripción que indica directamente a Ra como el ingeniero, el extendedor de la cuerda, o sea, el que va midiendo, tomando las medidas de las construcciones. Extendedor de la cuerda, que construyó el lugar protegido en el desierto sagrado, desde el cual podía ascender bellamente y atravesar los cielos. Como si se le estuviera atribuyendo la existencia de las pirámides, la construcción a Ra. Pero en el libro perdido de Enki, que he escrito más tarde, parece que se encuentran nuevos documentos traduciendo las tablillas. Él mismo nos dice que la construcción de la pirámide
fue obra de Nijicí, del hermano de Marduk, no de Marduk. Aunque aquí esté diciendo como que fue Marduk con los conocimientos que Enki le dio. Y el texto antiguo dice, alabando a Ra o Marduk, tú extendiste las cuerdas para el plano, tú diste forma a las tierras, tú hiciste forma a las tierras. Cuando va a hacer una construcción tiene que darle una organización al terreno donde usted va a construir, ¿no? A eso se refiere. Tú diste forma a las tierras, tú hiciste secreto el mundo inferior, o sea, África, el mundo inferior. Tú te has construido un lugar protegido en el desierto, sagrado, con nombre oculto. Tú ascendiste por el día enfrentándoles, te elevas bellamente, cruzas el cielo como con un buen viento, atraviesas el cielo en la barca celestial. El cielo está jubiloso, la tierra grita de alegría, la tripulación de Ra ensalza cada día. Él emerge en triunfo, es un signo de alabanza a Marduk o Ra, o Mon-Ra. Los textos antiguos afirman que Shu y Tefnut ayudaron a Ra en sus ingentes obras relacionadas con el espacio, sosteniendo los cielos sobre la tierra. Es una imagen, ¿no? El hijo de ambos, Heb, de Shu y Tefnut, que era la esposa de Shu, dice que ayudaron a Marduk, a Ra, en obras grandes relacionadas con el espacio. El hijo de ambos, Heb, cuyo nombre proviene de la raíz YBB, significa amontonar, apilar. Según la actividad que realizaba el Anunnaki, le ponían un nombre. Se entregó, según los expertos, a obras que tendrían que ver con eso. Apilar, un sugerente indicio de que pudo ser él el encargado de la construcción de las pirámides. Pudo ser, pero no es. En un relato egipcio acerca del faraón Khufu o Keops, de sus 3 hijos, se revela que en aquellos días los planos secretos de la Gran Pirámide estaban custodiados por el dios al que los egipcios llamaban Tot, porque fue él que lo elaboró. Dingisí Desktop tenía los planos de su obra, de las 3 grandes pirámides guardados, y a algunas personas él se le confió ese secreto. Dice, en aquellos días los planos secretos de la Gran Pirámide estaban custodiados por el dios al que los egipcios llamaban Tot, o sea, él los tenía guardados, significa que estaban custodiados. Dios de la astronomía, las matemáticas, la geometría, la medicina la medición terrestre, la genética. Se recordará que una característica única de la Gran Pirámide es la de sus pasadizos y cámaras superiores. Nada de ataúd ni nada para enterrar a nadie. Sin embargo, debido a que estos pasadizos estaban sellados, demostraremos cómo, cuándo y por qué, justo donde se bifurcan del pasadizo descendiente, todos los faraones que intentaron emular las pirámides de Gizeh construyeron solo cámaras inferiores, siendo incapaces de imitar las cámaras superiores por falta de conocimientos arquitectónicos. Los terrestres no tenían acceso a esa tecnología. Por falta de conocimientos arquitectónicos precisos, o con el tiempo simplemente porque no sabían de su existencia, de estos planos, ¿ves? Pero parece ser que Khufu, o Keops, ese faraón, sí que conocía la existencia de estas 2 cámaras secretas del interior de la Gran Pirámide, donde estaban los planos. Y a punto estuvo de descubrir sus planos de construcción, pues se le dijo dónde los tenía ocultos el dios Tot. En un relato que aparece en el llamado papiro Huescar, ese fue un papiro fraudado también por un inglés, parece que fue. Parece que ese cara fue de esos aventureros ingleses que había en esa época de ir a robar arqueología a Egipto y a Sumeria, porque esos territorios por ahí los tenían ellos invadidos, los ingleses. Entonces, cualquier aventurero inglés con dinero se iba a robar material para allá. Esa manía de robarse las cosas, la arqueología de los otros. Y ese Huescar
y ese es el apellido del tipo, se fue allá y de repente apareció en Inglaterra con unos planos, con un documento llamado un papiro o escar. El tipo nunca quiso decir cómo consiguió ese papel en Egipto, ese documento antiguo. Cuando usted no quiere decir la verdad es porque algunas cosas equivocadas dijo, hizo. En un relato que aparece en el llamado papiro Huescar, le pusieron el apellido del tipo, Huescar, titulado Relatos de los Magos, se dice que un día, cuando el rey Khufu reinaba sobre toda la tierra, llamó a sus 3 hijos y les pidió que le contaran historias de los hechos de los magos de antaño. No tenía nada que hacer, el faraón estaba aburrido gobernando y llamó a sus hijos que le hicieran historias de los magos, de las hazañas que hacían ellos le llamaban magos a esos gente que tenían ciertos conocimientos en medicina y otras cosas que no eran accesibles al pueblo común, les llamaban magos. Significa que tenían una sabiduría bien profunda en ciertas ramas, en ciertas cosas. Que le contara relatos de los magos de antaño. El primero en hablar fue el hijo real, Cafra. Él llama el faraón llama a sus 3 hijos, estaba de vago, no tenía nada que hacer, estaba aburrido y llama a sus 3 hijos que le hagan historia de los magos antiguos. Y los 3 hijos van narrándole historias de los. Y eso es lo que se conoce con el nombre de papiro Huescar, porque Huescar parece que se lo robó en Egipto y fue a parar allá a Londres, y allá en Londres otro se lo robó a él. Y así que van, es una manía que tienen de ellos, se lo robaron y después dijo que no lo tenía, que se lo había dado a un instituto, no sé qué, y cuando el tipo se murió le encontraron el papiro en el sótano de la casa de él, como escondido en un rincón por allá. Es un mentiroso también. Solo ahí se descubrió el papiro y fue llevado a uno de esos museos ahí en Inglaterra, pero no se lo devolvieron a Egipto. Dice, el primer hijo en hablar y hacer la historia de los magos antiguos fue el que tenía por nombre Cafra, que relató una leyenda de los días de tu antepasado Nekka. Le está hablando a su padre Khufu, Keos. Relató una leyenda de los días de tu antepasado Nekka, faraón Nekka, de lo que sucedió cuando entró en el templo de Taz, el dios Enki, una de las residencias de él. Dice que ese faraón entró en ese lugar, en esa ciudad donde había una residencia de Enki. Quizá ya Enki ni vivía ahí más, pero que entró ahí en el recinto, los terrestres le llamaban de templo. Era el relato de cómo un mago le había devuelto la vida a un cocodrilo muerto. Eso es medicina avanzada, no es magia. Que le había devuelto la vida a un cocodrilo muerto. ¿Qué médico hace eso hoy? ¿Qué genetista hace eso hoy? El relato de cómo un mago le había devuelto la vida a un cocodrilo muerto. Después, el hijo real, Baau-Erra, contó, el otro hijo, le contó un milagro de los tiempos de un antepasado de Khufu, aún más antiguo, en el cual un mago abrió las aguas de un lago con el fin de recuperar una joya de su fondo. ¿Qué tecnología es esa que separa las aguas? Como dice en la Biblia que Moisés abrió las aguas del mar y pasó el pueblo. Que el profeta Elías batió con su manto y el agua del Jordán se abrió, y que después su heredero Eliseo también batió con el manto de Elías, que se lo dejó a él, y también abrió las aguas y pasó. ¿Qué tecnología era esa, señores? Pues aquí la tienen, uno no la entendemos porque no la tenemos todavía, ni algo que se le parezca. Entonces este segundo hijo le hace ese relato, mucho más antiguo que el primero, que abrió las aguas de un lago con el fin de recuperar una joya de su fondo. Y luego el mago habló y utilizó sus palabras mágicas y devolvió las aguas del lago a su lugar. Pura tecnología.
un tanto cínico, el tercer hijo, llamado Ordef, se levantó y dijo: hemos oído hablar de magos del pasado y de sus proezas, cuya verdad no podemos verificar. Sin embargo, yo sé de cosas hechas en nuestros tiempos. Este hijo ahora cae en el presente. Actualmente yo sé de cosas sorprendentes que hacen algunos magos. Nuestros tiempos. El faraón Khufu le preguntó de qué se trataba y el hijo le dijo, respondió que conocía a un hombre llamado Dedi. O sea, en el tiempo que el hijo le está haciendo relato al faraón Khufu o Keops, el tipo que hace el milagro está vivo y lo mandan a buscar, un médico. Dice, el faraón Khufu le preguntó de qué se trataba y este tercer hijo le dijo que conocía a un hombre llamado Dedi, hasta el nombre del médico, Dedi, que sabía cómo devolverle la cabeza a un decapitado y cómo domesticar a un león. Y así como también conocía los números Pedut de las cámaras de Tot, o sea, de los secretos de la pirámide, devolverle la cabeza a un ser vivo, a un animal en este caso, decapitado, le cortan la cabeza y le devuelve. Hay un médico italiano que hace 3 años dijo que le iba a cambiar la cabeza a un tipo ahí, que el cuerpo lo tiene en una silla de ruedas y no puede hacer nada con él, pero que es inteligentísimo y él se ofreció como voluntario para que el tipo lo decapitara y le colocara la cabeza en otro cuerpo. El médico italiano dijo que lo iba a hacer, pero eso se fumó de la prensa. No ha aparecido nunca más. ¿Se hizo o no se hizo? No aparece, porque esas cosas, las mismas asociaciones médicas de esos países, combinadas con gobiernos corruptos, y con otras instituciones internacionales, se unen para que esa tecnología no se difunda, para que no se diga en la imprensa que lo hizo y cómo lo hizo. Entonces eso se calla y se amenaza con matar al tipo, si hay que matarlo. Eso se ha hecho con otras personas. Es mejor que lo maten y no le dé la información a todo el mundo de el egoísmo, para que el pueblo, la gente tenga el conocimiento, cómo fue que el tipo cambió la cabeza, le puso la cabeza a otro cuerpo y funcionó. Por eso lo esconden. Entonces no se habló más de eso. Pero el tipo está vivo, el italiano es, y haciendo otros experimentos, pero de eso no habla nada. O sea, los medios lo silencian. Dice, y conozco a ese tipo, y el nombre de él es Dedi, que le devolvió la cabeza a un decapitado y sabe cómo domesticar a un león y colocarle la cabeza a un decapitado. ¿Ves? El tipo parece que era discípulo de esa sabiduría del Dios Tot, o leyó los escritos del Dios Tot donde estas cosas de medicina estaban escritas, porque era como una escuela que seguía a esos Anunnaki, se le enseñaban a ciertas personas los conocimientos que venían del Anunnaki a través de esos materiales escritos. Parece que ese Dedi era uno de esos que había tenido acceso a esos estudios de esos materiales y sabía cómo hacer esa cirugía. Dice, como también él conocía los números Pedut de las cámaras de Tot, no sé qué significará eso. Al escuchar esto, Khufu sintió una profunda curiosidad, el faraón, que estaba escuchando las historias de sus 3 hijos. Al escuchar esto, Khufu sintió una profunda curiosidad, pues él había intentado encontrar el secreto de las cámaras de Tot. ¿Qué oso Khufu estaba procurando? ¿Dónde estaban escondidos esos libros y ese manuscrito con toda esa sabiduría, ese conocimiento que el dios Tot o Nijisid había escondido en una de las pirámides, en la gran pirámide? Entonces él estaba interesado en eso y ahora le dicen que este médico, con conocimiento de ese material que dejó Nijisid ahí escondido o Tot en Egipto, sabía de ese material. Entonces él estaba doblemente interesado en conocer al tipo, porque él también estaba atrás de ese material, de esos papiros escondidos. Al escuchar esto, Khufu
sintió una profunda curiosidad, pues él había intentado encontrar el secreto de las cámaras de Thoth en la Gran Pirámide, ya selladas y ocultas en tiempos de Khufu. Así pues, entonces no pudo ser él que construyó nada de eso, porque él dice que fue a buscar, a ver si encontraba los papiros escondidos por el dios ese y a la Gran Pirámide. Entonces no fue el que construyó las pirámides. Eso no está diciendo Zecharia Sitchin, y muchos expertos europeos que le dicen que fue ese faraón el que construyó la Gran Pirámide. El texto lo contradice, los contradice. Así pues, dio orden para que encontraran y trajeran al sabio Dedi desde su morada en una isla en la punta de la península del Sinaí. Y dice hasta dónde vivió el tipo. En una isla en la punta de la península del Sinaí, unas islas por ahí. En la península del Sinaí hay unas islas por ahí que Egipto se la vendió a Arabia Saudita. Al escuchar esto, Khufu, cuando llevaron a Dedi ante el faraón Khufu, Khufu puso a prueba antes que nada sus poderes mágicos, o sea, su sabiduría en medicina, eso le llamo poderes mágicos, como devolverles la vida a un ganso, a un pájaro y a un buey, a los que les habían cortado las cabezas. Más tarde Khufu preguntó, ¿es cierto lo que se dice de que conoces los números Padut para las Iput de Thoth? Le está preguntando, ¿dónde es que están esos documentos que tú dices que sabes y que aprendiste de ellos? Porque él también estaba atrás de esos documentos, esos papiros. Y Dedi le respondió, no conozco los números, oh rey, pero conozco el lugar donde están los Padut. Los egiptólogos en general están de acuerdo en que Iput expresaba el significado de cámaras secretas del santuario primitivo y que Pedut significaba diseños planos con números. Ven, no era nada de magia, señores, es conocimiento. Planos, diseños, escritos. A eso es que se refiere, no es nada de magia. Como respuesta a Khufu, el mago, Dedi, de quien se dice que tenía 110 años, y el tipo era clarísimo de mente, dijo, no conozco la información de los diseños, oh rey, pero sé dónde ocultó Thoth los planos con números. Tenía acceso, tenía conocimiento del lugar donde el dios Nihisida o Thoth en Egipto había escondido esos planos con números. Matemática divina. ¿Por qué? Porque uno llamado Dios que la escribe y lo guarda ahí. Y le da la información a algún terrestre que la comparte con otros. Elegidos, no a cualquiera. Dice, y respondiendo a otras preguntas dijo, hay una caja de amoladera en la cámara sagrada llamada la sala de mapas en Heliópolis. Están en esa caja. El tipo sabía dónde estaban, lo documentaba en Heliópolis, la ciudad esa ahí, en Egipto, construida como santuario para Enki o Tap. Hay una caja de amoladera en la cámara sagrada llamada la sala de mapas en Heliópolis. Están en esa caja. Emocionado, Khufu dio orden a Dedi para que fuera a buscar la caja para él. Pero Dedi respondió que ni él ni Khufu podían hacerse con ella, pues era un futuro descendiente de Khufu el que estaba destinado a encontrarla. Eso dijo, es lo que había decretado Ra Marduk. Un Anunnaki decreta una cosa, el terrestre no la contradice. Asuma las consecuencias. Claudicando ante la voluntad del dios, Khufu terminaría, como ya vimos, construyendo solamente un templo dedicado a la señora de la pirámide, a Isis. No pudo echarle mano a los documentos. Hay una amenaza, hay una veda por el propio Dios que guarda los documentos. Entonces, las consecuencias de ir a violar esa orden puede ser la muerte. El círculo de evidencia se completa así. Los textos sumerios y los egipcios se confirman entre sí y confirman nuestras conclusiones, dice Zecharia Sitchin. La misma diosa neutral, Niñarsa o Sut antiguamente, la media hermana de Lili Enki, la señora del pico más alto del Sinaí,
y de la montaña artificial, o sea, el pico más alto del Sinaí, el monte Santa Catalina, y de la pirámide en Egipto, era la señora. Entonces la región de ella ocupaba esos lugares, estaba el espacio puerto. Puntos de anclaje del corredor de aterrizaje. La misma diosa neutral fue la señora del pico más alto del Sinaí y de la montaña artificial erigida en Egipto. Puntos de anclaje del corredor de aterrizaje. Era la misma, era Niñarsak. Pero la intención de los Anunnaki de conservar neutrales la península del Sinaí y sus instalaciones no duraría demasiado. Siguen la guerra entre los dos clanes. Le entregan a esa mujer hermana neutra, que no le va a dar el poder a ninguno de los clanes, pero después con el tiempo vuelven otra vez las ambiciones de los clanes por controlar el espacio puerto. Dice Zecharia Sitchin, la intención de los Anunnaki de conservar neutrales la península del Sinaí y sus instalaciones no duraría demasiado. La rivalidad y el amor se combinaron trágicamente para dar al traste con lo establecido, y la dividida tierra no tardó en verse involucrada en las guerras de la pirámide. Con el tiempo volvieron las divisiones, las ambiciones a querer agarrar la región que era de la media hermana para controlar el poder. Robar territorio para controlar el poder. Recuerden eso. Ya lo relacionamos con lo que hace Estados Unidos y Europa. Robar territorio para controlar el poder. Europa, Francia, Alemania y otros países de Europa hicieron igual que Estados Unidos en África. Se repartieron África para ellos. ¿Para qué? Para sacar materia prima. Hoy los africanos con la ayuda de Rusia están despertando. Somos ricos, somos millonarios, tenemos minerales que nadie tiene, que Europa ni piensa tener. Y ellos son los que están controlando esto aquí. Nosotros en la miseria por siglos. Por eso es que no avanzamos. Que cuando llega un africano que quiere echar adelante su país, los mismos estadounidenses y europeos, su gobierno lo matan. Esos grandes líderes africanos que quisieron sacar a su país de la miseria, todos fueron muertos por los servicios secretos de Estados Unidos y de Europa, que formaban a los militares de esos pueblos, de esos países, y le daban la orden, maten a fulano, porque va en contra de que de nuestros negocios. ¿Negocios de quién? De las grandes empresas estadounidenses y europeas. ¿Qué está pasando en Níger? Ahí en África hoy. Los militares dieron un golpe de estado. ¿Contra quién? Contra el lambeplato que tenía ahí Francia colocado. Que le garantizaba ¿qué? A las empresas francesas y estadounidenses y otras europeas el acceso directo al uranio en la cual es rico el Níger. Y la población de Níger en la miseria horrible. Y los franceses y otros llevándose uranio en cantidad la vida entera, materia prima, gratis. Entonces forman a los militares para que le cuiden esa cosa que ellos creen que es de ellos, ¿no? Entonces son militares traidores, presidentes traidores, le dan una dinerama, la depositan en Francia, en otros lugares, Estados Unidos, y no le importa a sus pueblos. Ahí le dieron el golpe de estado. Y los militares que tomaron el poder ya dejaron claro, se acabó el colonialismo, la robadera de uranio de aquí, esto es de África, esto es de nosotros. Y Rusia los está apoyando, porque para el bien del país de Níger, igual pasa en Burkina Faso, los franceses robando a dos manos, y la población hay una miseria que ustedes ni se la imaginan, cómo viven aquellas personas. Los tienen peor que la Edad Media. Por cada peso, aunque no sea el peso el nombre de la moneda de Burkina Faso, antigua colonia francesa, por cada peso que en Burkina Faso se usa, tiene que darle la mitad del valor a Francia. Una explotación horrible, eso viene de siglos. Llegó un tipo ahí, un general joven, y le dio el golpe de estado al muñeco que había ahí de Francia. Y ya dejó claro también, se me van los franceses de aquí y sus militares. Y todo estaba lleno de militares franceses y estadounidenses y de otros países de Europa para luchar contra el terrorismo. Pero son ellos los que forman los mismos terroristas. Y los apoyan con armas y dinero para que mantengan a esos países desestabilizados. Y así
el control de sus empresas por los minerales de ese país, no hay ningún problema. Que se maten, metámosle guerra y guerra, como dice Estados Unidos, lo vamos a devolver en la Edad Media. Mientras más desastroso esté el país, hay mucha violencia, mejor para nuestras empresas. Nadie nos cuestiona, porque el pueblo, los políticos están empeñados en esas guerras internas. Esas son promovidas por ellos mismos. ¿Por qué que se han molestado cuando Bukele en El Salvador agarró a toda esa mafia de miles de los maras que tenían el país en sus manos? A los presidentes anteriores lo tenían en sus manos. Y los salvadoreños pobres migrando, cruzando el río y ahogándose para llegar a Estados Unidos. Y nunca se acaba la violencia de los maras. Y muertos diario y cobrándole a cualquier persona que tiene un negocio, usted me paga o lo matamos. Y la policía no podía hacer nada, ni ejército, ni nada. Llegó Bukele, ahora le puso orden a eso, todos esos ladrones y bandidos de banda, todos presos. Más de 40,000 maras. Lo que no pudieron, ahora están presos. ¿Y quién se opone a eso? Estados Unidos y Europa, porque ellos querían la violencia diaria, las muertes diarias, porque eso les sirve a su negocio. Mientras más caos hay en el país, mejor les conviene a las empresas extranjeras para llevarse los recursos. Y después dicen que defienden los derechos humanos. Que nada, nunca defendieron a esos miles de salvadoreños que fueron muertos por los maras. No hablaron, ni se manifestaron los europeos y los estadounidenses. Ahora que te los agarra y los metes presos, que los derechos humanos. Es como son hipócritas, es para robar. Por eso en los países que quieren renovar su policía corrupta, sus militares corruptos, acabar con la violencia, con las drogas, los estadounidenses están ahí para impedirlo, a través de sus embajadas y de los militares formados. No, lo que se quiere es que roben mucho, que sean corruptos, porque así nuestras empresas roban y nadie le importa. Eso decían los mismos franceses allá en Níger y en Burkina Faso, ¿no? Estamos aquí para defenderlo de los terroristas. ¿Cuáles terroristas? Eran ellos mismos que promovían la violencia de esos grupos para que el país esté desestabilizado y llevarse el uranio. Ahora llegó un militar joven y dio el golpe. Dice, el uranio es de nosotros, no es de los franceses. Se me van todos de aquí. Tienen 3 meses para irse de aquí, largarse de aquí los militares franceses. Tuvieron que irse. Lo están expulsando de África. Muchos gobiernos africanos todavía quedan vasallos de europeos. Pero está llegando una nueva mentalidad porque sienten el apoyo de otra potencia que lo puede defender de Estados Unidos y Europa, que antes no la tenían. ¿Cuál? Rusia. Las revueltas públicas en esos países donde se han dado esos golpes, en Burkina Faso y en Níger, vaya usted a ver, quemando la bandera francesa y con la rusa levantada. Que los rusos llegan a hacer universidades, a compartir tecnología, a respetar la soberanía de ustedes, no a imponerle, no a prestarle dinero con condiciones como hace Estados Unidos y Europa. Eso es lo que está pasando, señor, y se aplica a todo esto que uno está viendo acá. Vamos a hacer otra parada por aquí, señor. En la próxima continuamos con esta, cómo de nuevo se quebró esa paz que fue lograda colocando a Niña Arsak en esa región del Sinaí. Vamos a dejarla neutra en manos de ella, que es seria, que es honrada, que no se parcializa, que es justa, y eso lo acabaron ellos mismos y después volvió la guerra entre ellos. Por eso llega el título que vamos a leer en la próxima lectura, Las guerras de las pirámides. Gracias a todas y a todos los que nos ven.